Bienvenidos, queridos oyentes, a Temas y Misterio. Prepárense para sumergirse en una historia que ha fascinado e intrigado a la humanidad durante siglos. La desaparición de la colonia de Roanoke. Sí. La colonia perdida. Imaginen si quieren un asentamiento inglés del siglo XVI en la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, que se desvanece en el aire sin dejar rastro. ¿Qué le sucedió a los 115 colonos, hombres, mujeres y niños que habitaban la isla? Es una pregunta Buena pregunta. que nos ha perseguido durante siglos. Un enigma histórico que nos transporta a una época de exploración de peligros desconocidos Exacto. y de un misterio que aún no ha sido resuelto. La historia comienza en 1587 con John White al mando de la colonia. Pero la colonia se enfrentaba a la escasez de suministros. White, decidido a asegurar la supervivencia de su gente, se embarcó en un viaje de regreso a Inglaterra en busca de provisiones, dejando atrás a su familia, Claro. incluyendo a su nieta, Virginia Dare, el primer bebé inglés nacido en el Nuevo Mundo. ¿Se imaginan la angustia de dejar atrás a un hijo en una tierra tan inhóspita? Es una decisión que a muchos nos resultaría inconcebible hoy en día. Totalmente. Y la situación se volvió aún más dramática cuando White se vio atrapado en Inglaterra por la Guerra Anglo-Española, lo que retrasó su regreso por 3 largos años. Al volver en 1590, 3 años. bueno, la escena que encontró fue digna de una pesadilla. Describa la escena para nuestros oyentes. Imaginen esto. White llega a la isla con el corazón latiéndole con fuerza, esperando reunirse con su familia y amigos. Pero en lugar de alegría y risas, solo encuentra un silencio espectral. La colonia está completamente desierta. No hay señales de lucha ni de violencia. Increíble. Solo un vacío inquietante. Las casas y fortificaciones habían sido desmanteladas, Ya. lo que sugiere una partida planificada. Ya. ¿Pero a dónde? Un misterio dentro de otro misterio. ¿A dónde podrían haber ido 115 personas sin dejar rastro? Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente escalofriantes. White había dejado instrucciones precisas a los colonos. Si se veían obligados a reubicarse, debían tallar una cruz de Malta en un lugar visible, señal de peligro. Claro. Pero no había ninguna cruz. La ausencia de este símbolo sugiere que la reubicación, al menos en apariencia, fue voluntaria. Interesante, pero... ¿Por qué no dejar un mensaje más claro? ¿Hacia dónde se dirigieron? La falta de la Cruz de Malta es uno de los detalles más desconcertantes de este misterio. Totalmente. Una mudanza sin rastro, sin un mensaje claro. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Y hay una pista más, una palabra tallada en un poste de la valla que rodeaba la aldea, Croatoan. Croatoan, y en un árbol cercano las letras CRO. Un mensaje críptico que ha generado innumerables teorías a lo largo de los siglos. ¿Qué creen que significa Croatoan? Un nombre, un lugar, una advertencia. Para intentar comprender ese enigma, vamos a analizar las diferentes teorías que se han tejido alrededor de la desaparición de la colonia de Roanoke, Me parece bien. desde la integración con tribus nativas hasta la posibilidad de un ataque español. Empecemos por la teoría que apunta a una posible integración de los colonos con las tribus nativas. La palabra Croatoan, tallada en el poste, nos lleva a considerar la posibilidad de que los colonos buscaran refugio con la tribu Croto, una tribu que habitaba la isla de Hatteras y era conocida por su amabilidad con los ingleses. Es una teoría que a primera vista parece plausible. Recordemos que la vida en la colonia era dura, la escasez de alimentos era una amenaza constante y las relaciones con otras tribus nativas no siempre eran pacíficas. Exacto. Si la colonia se encontraba en una situación desesperada, la tribu Crotón podría haber parecido un refugio seguro. Y hay algunos indicios que parecen apoyar esta teoría. ¿A qué indicios se refiere? Me refiero a los relatos de John Lawson, un explorador inglés que visitó la isla de Hatteras en 1709. Lawson describió a los nativos de la isla con rasgos europeos, y algunos incluso afirmaban tener ascendencia blanca. Es un detalle interesante. Sí. ¿Podría ser que estos nativos fueran descendientes de los colonos de Roanoke? Es una posibilidad, aunque no hay pruebas concluyentes. Obvio. Pero hay más. El mapa de Zúñiga, un mapa español que data de 1607, marca la presencia de 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke, viviendo con una tribu indígena en la zona. Es una pista que sin duda añade peso a la teoría de la integración. Y sí, ¿Podrían estos 4 hombres vestidos ser algunos de los colonos de Roanoke? es posible. Y durante los siglos XVI y XVIII surgieron relatos de individuos de raza mixta entre las tribus nativas americanas, algunos incluso afirmando ser descendientes de los colonos de Roanoke. Entiendo. Se encontraron similitudes en el lenguaje y los apellidos entre ciertas tribus, como los Lumbee y los Redbones del condado de Robeson y los colonos de Roanoke.
Esas coincidencias lingüísticas y genealógicas, aunque no definitivas, alimentan la hipótesis de que al menos algunos de los colonos de Roanoke podrían haber sobrevivido integrándose con las tribus nativas. Pero si la integración fue pacífica y voluntaria, ¿por qué no dejar un mensaje más claro? Y una pregunta. ¿Por qué solo la palabra croatoan? ¿Temían algo? ¿Ocultaban algo? Ahí está el quid de la cuestión. Sí. La falta de un mensaje claro nos deja con más preguntas que respuestas. Tal vez la palabra croatoan tenía un significado más complejo para ellos, un significado que nosotros, desde nuestra perspectiva moderna, no podemos comprender. Es una posibilidad. Y tal vez la respuesta se encuentre en el análisis de otras teorías que se han planteado para explicar la desaparición de la colonia. La integración con los croatoan sin duda es una teoría seductora. Sí. La imagen de los colonos ingleses abandonando su estilo de vida para unirse a una cultura completamente diferente, aprendiendo sus costumbres, sus creencias. Es como una película, ¿verdad? Una historia de supervivencia, adaptación, quizás incluso de amor entre culturas. Precisamente, pero no debemos dejarnos llevar por el romanticismo. Claro. Es importante analizar esta teoría con ojo crítico. Tienes toda la razón. Hay investigadores que argumentan que la evidencia que respalda la integración es en el mejor de los casos circunstancial. Se basa en gran medida en relatos orales transmitidos de generación en generación, lo que podría haber dado lugar a distorsiones o embellishments a lo largo del tiempo. Exacto, el teléfono roto de la historia, por así decirlo. Sí. Y aunque es cierto que se han documentado casos de individuos con rasgos europeos entre las tribus nativas, esto no prueba de manera concluyente que todos o incluso la mayoría de los colonos de Roanoke hayan seguido ese camino. Es un punto importante. Podríamos estar viendo solo una pequeña parte del rompecabezas y tomando conclusiones precipitadas. Es una posibilidad, además, si realmente hubo una integración a gran escala. Uno esperaría encontrar más evidencia arqueológica que la respalde. Ciertos objetos cotidianos, herramientas, construcciones, algo que demuestre una convivencia prolongada entre los colonos y los nativos. Pero hasta ahora las pruebas son escasas. Precisamente, y no olvidemos la falta de un registro escrito por parte de los propios colonos que documente su integración con las tribus nativas. Es un vacío significativo en la narrativa. Si hubieran establecido una relación a largo plazo con los nativos, uno esperaría encontrar algún tipo de evidencia escrita, como diarios, cartas o inscripciones, que corroborara esta teoría. Exacto. ¿Por qué no dejar constancia de su nueva vida, de su adaptación a una nueva cultura? Es un silencio que resulta cuanto menos sospechoso. Claro, y hablando de silencios y misterios, ¿qué hay de las investigaciones genéticas que se han llevado a cabo para intentar resolver este enigma? Sí, el Lost Colony DNA Project es una iniciativa fascinante que busca utilizar el análisis de ADN, ¿no?, para determinar si alguno de los descendientes de los colonos de Roanoke se integró con las tribus nativas americanas. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Rastrear el ADN a través de los siglos. Sin duda es un desafío monumental y hasta el momento los resultados no han sido definitivos. Ya. Se han encontrado algunas coincidencias genéticas entre individuos contemporáneos y los posibles descendientes de los colonos, pero aún no se ha logrado establecer una conexión irrefutable. Entiendo, la ciencia aún no ha podido dar un veredicto claro sobre la teoría de la integración. Exacto, pero la investigación continúa y es posible que en el futuro se obtengan nuevos datos que arrojen luz sobre este enigma. Es emocionante pensar que la ciencia podría ayudarnos a desentrañar un misterio de hace tantos siglos, pero mientras esperamos esos nuevos datos, volvamos a las otras teorías que intentan explicar la desaparición de la colonia. Por supuesto, ¿por dónde le gustaría continuar? Habíamos mencionado la posibilidad de que los colonos hubieran intentado regresar a Inglaterra por su propia cuenta. ¿Qué evidencias o la falta de ellas respaldan o contradicen esta teoría? Bueno, como mencionamos anteriormente, la falta de restos de naufragios que se puedan atribuir a los colonos es un argumento en contra de esta teoría. Si hubieran intentado una travesía transatlántica en la pequeña pinaza que John White les dejó, es probable que hubieran encontrado dificultades en el mar. Claro. El Océano Atlántico no era un paseo por el parque en aquella época, incluso para barcos más grandes y mejor equipados que la Pinaza. Correcto. Además, la hipótesis del regreso a Inglaterra no explica la presencia de la palabra croatoan, tallada en el poste de la valla, ni las letras RRO en el árbol. Si hubieran decidido regresar a Inglaterra, ¿por qué dejar un mensaje que pareciera indicar una reubicación? Es cierto, es como si quisieran que alguien supiera a dónde iban, pero al mismo tiempo lo mantuvieran en secreto. Exacto, la presencia de estos mensajes crípticos apunta a una intención diferente. Un plan que por alguna razón se vio interrumpido o modificado. Entonces la teoría del regreso, aunque no se puede descartar por completo, presenta varias inconsistencias que la hacen menos probable. Coincido, y si descartamos al menos por ahora la teoría de la integración y la del regreso a Inglaterra, ¿qué otras posibilidades nos quedan? Bueno, mencionaste brevemente la teoría de un ataque español,
pero dijiste que era poco probable. ¿Podrías explicar por qué? Claro, la teoría del ataque español se basa en la lógica de que España e Inglaterra eran enemigos en esa época y los españoles tenían interés en eliminar cualquier asentamiento inglés en el Nuevo Mundo. Es un razonamiento válido, considerando el contexto histórico. Si los españoles hubieran encontrado la colonia, es probable que no hubieran sido muy amigables. Cierto, sin embargo, hay varios argumentos que debilitan esta teoría. En primer lugar, no existe ningún registro histórico español que documente un ataque a la colonia de Roanoke. Es una observación importante. Si los españoles hubieran atacado la colonia, uno esperaría encontrar algún tipo de evidencia documental en sus archivos, algún informe, alguna carta. Exacto. Y en segundo lugar, como mencionamos antes, los españoles continuaron buscando la colonia de Roanoke durante años después de su desaparición, lo que no tendría sentido si ellos mismos la hubieran destruido. De acuerdo, la lógica indica que si hubieran sido los autores de la desaparición de la colonia, no tendrían interés en seguir buscándola. Así es, por lo tanto, la teoría del ataque español, aunque tentadora desde un punto de vista estratégico, carece de la evidencia histórica y la coherencia lógica necesarias para considerarla una explicación plausible. Entiendo entonces, si descartamos las teorías de la integración, el regreso a Inglaterra y el ataque español, nos encontramos nuevamente ante un muro de incertidumbre. Cierto, pero no nos demos por vencidos. Todavía hay otras hipótesis que podríamos explorar. ¿A qué te refieres? Bueno, algunos investigadores han sugerido que factores ambientales, más allá de la sequía que ya mencionamos, podrían haber jugado un papel crucial en la desaparición de la colonia. ¿A qué te refieres? Tormentas. Enfermedades. Exacto. Se ha especulado que una serie de tormentas violentas o un brote de enfermedades podrían haber devastado la colonia, obligando a los colonos a huir o provocando su muerte. Esas son posibilidades ciertamente aterradoras, una colonia vulnerable aislada en una tierra desconocida. Sin duda la vida en el siglo XVI era mucho más precaria que en la actualidad, y los colonos de Roanoke se enfrentaban a una serie de amenazas naturales que podrían haber sellado su destino. Entiendo, pero ¿hay alguna evidencia que respalde estas hipótesis? ¿Algún registro de tormentas inusuales en la época? ¿Evidencias de enfermedades en los restos arqueológicos? No hay evidencia directa que vincule tormentas o enfermedades a la desaparición de la colonia. Sin embargo, algunos estudios paleoclimáticos sugieren que la región experimentó un periodo de condiciones climáticas extremas en las décadas posteriores a la llegada de los colonos. Es decir, que el clima podría haber sido un factor que contribuyó a su vulnerabilidad. Exacto. Imaginen fuertes tormentas azotando la costa, inundando la colonia, destruyendo sus cosechas. O imaginen una enfermedad desconocida propagándose rápidamente entre los colonos, debilitándolos, llevándolos a la desesperación. Son imágenes desoladoras, la naturaleza mostrando su lado más cruel. Y para añadir aún más complejidad a este enigma, algunos investigadores han planteado la hipótesis de que la desaparición de la colonia podría ser el resultado de una combinación de factores. Una especie de tormenta perfecta. Exactamente, una convergencia de la sequía, las enfermedades, los conflictos con los nativos y quizás incluso un intento fallido de regresar a Inglaterra, todo combinado para sellar el destino de los colonos. Es una teoría que nos recuerda la fragilidad de la vida en un nuevo mundo, la complejidad de la historia y la persistencia de los misterios. Precisamente, y a pesar de todos los esfuerzos por desentrañar el misterio de la colonia de Roanoke, es posible que la verdad permanezca oculta para siempre en los anales del tiempo. Es una posibilidad desalentadora, pero a la vez fascinante. La historia de la colonia perdida nos cautiva precisamente porque nos enfrenta a lo desconocido, a lo que se escapa a nuestra comprensión. Coincido, y aunque la verdad exacta de lo que sucedió en Roanoke siga siendo un misterio, la búsqueda de respuestas nos permite explorar la historia, analizar evidencias, debatir teorías y en última instancia maravillarnos ante la capacidad del ser humano para crear y preservar enigmas que desafían el paso del tiempo. Hablando de enigmas que desafían el paso del tiempo, hay un detalle en particular que no hemos abordado en profundidad y que podría ser la clave para comprender el destino de la colonia. El mensaje críptico Croatoan. Tienes razón, la palabra Croatoan, tallada en el poste de la valla, y las letras C-R-O en el árbol, son las únicas pistas tangibles que los colonos nos dejaron antes de desaparecer. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive analizaremos en detalle este mensaje, exploraremos las diferentes interpretaciones que se le han dado y consideraremos su importancia a la luz de las teorías que hemos discutido hasta ahora. No se lo pierdan. La palabra Croatoan, grabada en ese poste de la valla, es como un fantasma que nos susurra desde el pasado. Un mensaje a la deriva en el océano del tiempo. ¿Qué pretendían decirnos los colonos con esa única palabra? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Hemos analizado diferentes teorías, hemos sopesado las pruebas, pero Croatoan sigue ahí como un enigma dentro de otro enigma. Recordemos que John White, el gobernador de la colonia, les había dado instrucciones precisas.
Si se veían obligados a reubicarse debido a una amenaza, debían tallar una cruz de Malta en un lugar visible. Si la cruz de Malta habría sido una señal clara de peligro, pero no la encontraron. Lo único que encontraron fue Croatoan. Exactamente. La ausencia de la cruz de Malta, junto con la presencia de Croatoan, nos lleva a pensar que la partida de la isla de Roanoke fue al menos en apariencia voluntaria. Pero entonces, ¿por qué no dejar un mensaje más claro? Si se iban a trasladar, ¿por qué no decir a dónde? ¿Por qué solo Croatoan? Esa es la gran incógnita, un descuido. Una decisión deliberada. Algunos investigadores creen que Croatoan se refiere a la isla de Hatteras, el hogar de la tribu Croatoan. Tiene sentido. Ya hemos hablado de la relación relativamente amistosa que los colonos tenían con los Croatoan. Exactamente. Si se vieron obligados a abandonar Roanoke, buscar refugio con los Croatoan habría sido una opción lógica. Pero, si ese era el caso, ¿por qué no escribir simplemente Hatteras? ¿Por qué usar el nombre de la tribu? Ahí está el misterio. Algunos sugieren que Croatoan podría tener un significado más profundo, que podría ser un nombre en clave, un código secreto, que solo los colonos y quizás algunos aliados nativos conocían. Un código secreto. Eso sí que le añade una capa de intriga a la historia. Imagínese, un mensaje oculto a plena vista esperando a ser descifrado. Algunos investigadores han señalado la presencia de símbolos y marcas inusuales en algunos de los mapas y documentos de la época. Podría ser que Croatoan sea solo una pieza de un rompecabezas más grande. Es una posibilidad fascinante. Si logramos descifrar este código, podríamos finalmente desentrañar el misterio de la colonia de Roanoke. Sería un descubrimiento histórico sin precedentes. Sin duda. Pero hasta que eso suceda con Croatoan, seguirá siendo un enigma, un eco del pasado que nos recuerda que la historia está llena de secretos que esperan ser revelados. Y quizás la respuesta a este misterio se encuentre en algún archivo olvidado, en algún mapa antiguo, o en la memoria colectiva de las tribus nativas que aún guardan las historias de sus ancestros. La búsqueda de verdad sobre la colonia de Roanoke nos invita a explorar la historia, a analizar las pruebas, a cuestionar las suposiciones y a mantener viva la llama de la curiosidad. Y eso es lo que hace que este misterio sea tan fascinante, ¿verdad? A pesar de los siglos que han pasado, seguimos buscando respuestas, seguimos intentando comprender qué sucedió con esos 115 colonos que se desvanecieron en el aire. La colonia perdida nos deja un legado de preguntas sin respuesta, de pistas ambiguas y de teorías que se entrelazan sin llegar a una conclusión definitiva. Pero esa es la belleza de los grandes misterios. Nos desafían a pensar, a imaginar, a soñar con otras posibilidades. Y aunque nunca sepamos con certeza qué sucedió con los colonos de Roanoke, la búsqueda de la verdad seguirá inspirando a historiadores, arqueólogos y aventureros durante muchos años más. La historia de Roanoke es un recordatorio de que el pasado no está muerto, sino que sigue vivo en los misterios que nos ha legado. Mientras sigamos buscando respuestas, la colonia perdida seguirá viva en nuestra imaginación. Y así, con la palabra Croatoan resonando en nuestros oídos, nos despedimos de este deep dive en la historia de la colonia de Roanoke. Un misterio que, a pesar del paso del tiempo, sigue tan vivo y enigmático como siempre. Hasta la próxima, queridos oyentes. Sigan explorando, sigan cuestionando y nunca pierdan la fascinación por los misterios que nos rodean.